la zona sur de nuestro estado. Y miren, pues en relación con el escándalo que se generó al interior del Tribunal Superior de Justicia con el tema de la autorización y el pago ilegal de los aguinaldos a 3 magistrados del Tribunal Superior de Justicia que no tenían derecho de cobrar esta prestación por una reforma que aprobó la anterior legislatura y que obviamente pues prohibía que diputados locales, el gobernador del estado y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia pudieran cobrar estas prestaciones del aguinaldo por ser patrones de los 3 poderes del estado. Bueno, en relación a esto, pues el día de hoy mi compañero Iván Morán generó información en torno a las reacciones que se han venido generando jurídicamente. Mi querido Iván Morán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Alberto Millán, buenas tardes a la audiencia de Metrópoli. Comentarte que efectivamente el día de hoy el abogado laboralista experto precisamente en esta materia, Marco Antonio García García, abogado del estado de Morelos, pues habló y dio su opinión jurídica en torno a este escándalo del cobro de aguinaldos en el Tribunal Superior de Justicia por parte de 2 magistrados, el magistrado Luis Jorge Gamboa Olea y la magistrada María del Carmen Aquino Celis, aguinaldos que fueron pagados por el Consejo de la Judicatura Estatal. El abogado en esta entrevista que les vamos a presentar de manera íntegra aquí en Metrópoli Noticias, pues señala que jurídicamente sí podría existir una viabilidad, al menos en el 2014, tomando en cuenta las fechas de la salida como jueces de estos 2 ahora magistrados y su nombramiento como magistrados, tomando en cuenta esas fechas y también la fecha de aprobación de la reforma que tú has hecho cita, pues que sí se les hubiera podido pagar el aguinaldo en el 2014. Sin embargo, contundentemente el abogado dice que en el 2015 definitivamente no tendrían derecho y estarían incurriendo en un acto ilegal. Además hace señalamientos sobre el cobro de estos aguinaldos que son ofensivos a todas luces para pues la mayoría de la gente que no tiene acceso a estos salarios ni a estas prestaciones de la burocracia dorada. Vamos a escuchar a Marco Antonio García García. Respecto a este tema que ha sido pues muy sonado últimamente. El punto de vista evidentemente deriva de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, de sus reformas y por supuesto de la Constitución. En ocasiones la Constitución también es confusa porque el hecho de dividir a los trabajadores en trabajadores ordinarios y trabajadores burocráticos, hay no obstante existir una discriminación, un distingo que no debería existir, sobre todo con las reformas del 1 de diciembre de 2011, en donde ya entran los derechos humanos y precisamente prohíbe la discriminación y el distingo, que incluso provoca que el artículo 123 constitucional confronta con el artículo 1 y entonces vuelve incluso a la Constitución inconstitucional, y es grave. Entonces desde ahí viene una serie de irregularidades, de confusiones que a nosotros en lo particular como abogados pues nos toca de alguna manera acomodar o ubicar en lo que es el mandato constitucional. Entonces, todo trabajador que esté subordinado a un patrón que ejerza poder jurídico de mando sobre el deber jurídico de obediencia, indudablemente que tiene derecho al aguinaldo. El aguinaldo, que sabemos que el ordinario es de 15 días y la Ley del Servicio Civil señala 90 días, que es donde también hay un distingo. Entonces, en ese sentido también, ante la división de trabajadores de base y trabajadores de confianza, hay jerarquías. En esas jerarquías de jueces hacia abajo están considerados precisamente como trabajadores porque los magistrados son los que les dan órdenes a los jueces, no obstante ser autónomos e independientes, pero administrativamente lo son. Entonces, como trabajadores los jueces en su momento, si se ubican en la hipótesis de la subordinación que menciono, sin duda tienen derecho al aguinaldo. Una vez que ellos llegan a escalar o a jerarquizarse en los puestos de arriba, pues entonces ya pasan precisamente a la élite de la burocracia dorada y con base en la reforma de la Ley del Servicio Civil de 2014, si están ya fuera de plazo de 1 año o fuera en este caso estaríamos hablando de 2015, 2016 en adelante, pues definitivamente ya nos estaría devengando, generando el derecho a recibir un aguinaldo porque los magistrados dejaron de ser trabajadores precisamente por esa reforma. Luego entonces, quiere decir que en el 2014 pudieran haber tenido el derecho todavía de cobrarlo, pero posteriormente ya no. Efectivamente, habría que checar nada más los plazos en relación cuando dejaron de ser jueces,
porque pudieron haber dejado de ser jueces en 2014, en enero por decir, tendrían que tener el derecho del aguinaldo de 2014 en diciembre, pero ya de 2015 diciembre no, porque ya transcurrieron 2 años, y así sucesivamente ya no tendrían derecho a ello. Ahora, independientemente de la reforma o no, lo cierto es que recibir un aguinaldo bastante abultado de 90 días después de los sueldos y prestaciones, prerrogativas de que goce el magistrado, pues ya incluso es ofensivo, ya es inmoral. Ellos creo que por dignidad, por representación que tienen de un poder, deberían incluso renunciar, aunque pudieran ellos decir que no pueden renunciar porque son derechos constitucionales reconocidos y son irrenunciables, pero lo cierto es que eso ya es un abuso. Yo creo que no debería de cubrirse ningún aguinaldo de jueces hacia arriba y de jueces hacia abajo, sí, no habría problema. Hay cuestiones de verificación en relación con las reformas de la Ley de Servicio Civil, en donde tienen un gran problema en relación con los sueldos que reciben directores, subdirectores, y de ahí para arriba, jefes de departamento que se consideran trabajadores de confianza y que no tienen derecho a la estabilidad en el empleo. Si no tienen derecho a la reinstalación o a continuar en un momento dado con un despido, pues evidentemente tampoco tendrían que tener derecho a ese tipo de prestaciones. Pero la verdad yo creo que sí tendría que haber una reforma ahí que pudiera ubicar cargos, salarios, y con base en ello, a lo mejor de alguna manera equitativamente hablando, pues dejar los 90 días para los trabajadores de base y de alguna manera regular ya lo que es de trabajadores de confianza hacia arriba, con base en los sueldos que se llevan, porque 3 meses de salario es el único estado que los pague en la burocracia local. Muchas gracias. Pues eso es, amigos de la audiencia de Metrópoli Noticias, Alberto Millán, lo que nos expresó en esta entrevista en exclusiva para Metrópoli el abogado Marco Antonio García García, quien de manera contundente hace este señalamiento jurídico, ofrece esta opinión jurídica al advertir que los magistrados ya al momento de tomar posesión de su encargo, en automático se convierten en patrones, en este caso del Poder Judicial o del Tribunal Superior de Justicia, y no tendrían derecho al aguinaldo derivado de la reforma que aprobó el Congreso del Estado a la Ley del Servicio Civil. También señalaba pues lo ofensivo que resulta el cobrar este tipo de prestaciones, y bueno, independientemente del tema legal o jurídico, lo que dice el abogado Marco Antonio García García es que los magistrados, pues de mutuo propio, deberían de haber renunciado a esta posibilidad en el caso del magistrado Luis Jorge Gamboa Olea, quien el día de ayer también en entrevistas radiofónicas que ofreció a diversos medios de comunicación, pues sí reconocía haber cobrado el aguinaldo en 2014 e incluso en el 2015, cuando ya en esta posibilidad del 2015 no tendría ningún derecho para hacerlo. Así lo que nos comenta el abogado Marco Antonio García García respecto a este escándalo que bueno, todavía da mucho de qué hablar en el Tribunal Superior de Justicia, Alberto, sobre el cobro ilegal de aguinaldos. Y bueno, también comentar que esta situación pues se deriva precisamente de todas las reacciones que ha generado o que se han generado en torno a este tema, reacciones que pues ya incluso diversas barras, asociaciones de abogados y el Foro Morelense mismo se ha pronunciado respecto a la actuación del Consejo de la Judicatura y también la actuación de los magistrados que recibieron esta prestación sin tener derecho a la misma. Es el reporte, Alberto. Mi querido Iván Morán, obviamente pues es un tema que ha generado polémica, no solamente al interior, sino también al exterior del Tribunal Superior de Justicia. Y miren, precisamente tenemos en la vía telefónica